Bueno muchachos, entonces en este video les voy a explicar cómo se realizan o solucionan esos ejercicios que involucran las propiedades atómicas. Entonces, esos ejercicios van a tener un enunciado como el siguiente, el que ustedes están viendo en este momento, que dice: determine la cantidad de protones, electrones, neutrones, masa atómica, número atómico, orbitales, y dibuje el átomo del elemento según corresponda. Así son los enunciados de ese tipo de ejercicios. Entonces, les voy a explicar estos dos primeros. Dice: para el carbono, que tiene 6 protones y su masa atómica es A igual a 12. Y B, para el aluminio, que tiene 14 neutrones y 13 electrones. Bueno muchachos, entonces, para solucionar este tipo de ejercicios, lo primero que ustedes deben tener en cuenta es que se requiere de la tabla periódica, ¿sí? Ya les voy a explicar más adelante por qué se requiere el uso de esta tabla periódica. Si usted por alguna razón o algún motivo no tiene la tabla periódica, la puede descargar de internet, no hay ningún problema, listo. Y lo segundo es tener disposición, porque estos ejercicios requieren de análisis, ¿sí? De que usted sepa interpretar la información, saber qué, digamos, qué datos me está dando el problema y cómo proceder a abordar para darle solución al resto de los interrogantes. Entonces, vamos a solucionar el primero. Bueno muchachos, entonces aquí lo voy a hacer entonces más detallado. Entonces, como decía, el primer ejercicio dice: para el carbono, que tiene 6 protones y su masa atómica A es igual a 12. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe de hacer? Primero, identificar qué datos me está dando el problema. Si me está diciendo que hay 6 protones, entonces obviamente yo identifico, bueno, me están dando protones igual a 6. Y la masa atómica A es igual a 12. Entonces miren que son dos datos que me están dando el problema. ¿Y qué voy a hacer yo entonces? Determinar el resto de los datos. ¿Cuáles son el resto de los datos? Los electrones, el número atómico, los neutrones, los orbitales y dibujar el átomo, ¿sí? Eso es, digamos, el resto que yo debo de determinar de este problema. Entonces, ¿cómo procedo yo? Como tengo estos dos datos, voy a hallar el resto. ¿Cómo determino yo la cantidad de electrones? Si ustedes se fijan en la guía, se explica que el número atómico me indica la cantidad de protones y a su vez me indica la cantidad de electrones que posee el átomo de un elemento, ¿sí? Es decir, que para todos los elementos químicos, la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. Entonces, si me están diciendo que hay 6 protones, ¿cuántos electrones voy a tener entonces si son iguales? Voy a tener 6 electrones y por lo tanto el número atómico va a ser igual a 6, ¿cierto? Porque esos tres datos son iguales. Digamos, si a mí me dan en un problema los electrones, yo ya sé que los protones son iguales y el número atómico va a ser igual. O si me dan el número atómico, yo ya sé que los protones y los electrones van a tener el mismo valor. Listo, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿y cómo hallo entonces el resto de los datos? Crucial que tengan en cuenta esta información o esta ecuación que se les da también ahí en la guía para determinar la masa atómica. A es igual a Z más N. O en otras palabras, la masa atómica va a ser igual al número atómico más la cantidad de neutrones. Es la suma del número atómico más los neutrones, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, yo ya tengo este valor, la masa atómica, porque me la da el problema. Y tengo también este valor, el número atómico. ¿Qué debo de determinar de esta ecuación? La cantidad de neutrones. ¿Cómo determino yo la cantidad de neutrones? Pues despejando de la ecuación el valor que necesito, ¿sí? Si esta Z está sumando, la paso al otro lado al restar, ¿cierto? Entonces, A menos Z es igual a N, ¿sí? Despejo de la ecuación el valor que yo necesito. Eso es una ecuación pues simple de primer grado, que donde ese término está sumando, entonces yo lo paso a restar. Entonces, A menos Z es igual a N. Y ya reemplazo los valores. ¿Cuánto vale A? ¿Cuál es el valor de A? 12.
¿Y cuál es el valor de Z? Entonces, 6, ¿cierto? De 12 menos 6 es igual a N. ¿Cuál sería entonces el valor de N? N sería igual a 6. Listo. Mire que ya por acá determiné entonces la cantidad de neutrones que posee el átomo de ese elemento, del carbono. ¿Qué falta entonces? Faltan dos cosas. Determinar la cantidad de orbitales o los niveles de energía, que es lo mismo, ¿sí? Recordemos que los orbitales o niveles de energía son las rueditas, ¿cierto? Donde se ubican los electrones que están, digamos, alrededor del núcleo. Entonces, ¿cómo determino yo los orbitales? Para ello, necesito la tabla periódica. Resulta, muchachos, se las voy a poner por acá, que por definición, el periodo, digamos en la tabla periódica, yo puedo determinar una propiedad periódica que se llama el periodo, ¿cierto? El periodo corresponde a las filas en la tabla periódica. ¿Cómo así que las filas? Es decir, digamos, las líneas horizontales de la tabla periódica. Entonces, esta sería mi primera fila, esta sería mi segunda fila, tercera fila, cuarta fila, quinta fila, sexta fila y séptima fila, ¿cierto? Etcétera. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Debo ubicar el carbono. Si ustedes se fijan, el carbono se encuentra acá en esta fila, ¿cierto? ¿A qué fila corresponde? A la segunda, ¿sí? Mire que en la primera fila está el hidrógeno y el helio, ¿cierto? Es decir, que como están en la primera fila, tienen un periodo de 1 y por lo tanto la cantidad de orbitales que tiene el hidrógeno y el helio es de 1, ¿sí? Ahora, observemos esta segunda fila, el litio, el berilio, boro, carbono, que es el elemento que nos interesa. Como estos elementos están en la segunda fila, es decir, que tienen el periodo igual a 2, quiere decir que los orbitales o los niveles de energía de estos elementos son iguales a 2. Entonces, en conclusión, ¿cuántos orbitales tiene el carbono? 2 orbitales, ¿sí? Por ejemplo, si yo fuera a hacer para el fósforo, miren que el fósforo está en la tercera fila. ¿Cuántos orbitales tendría el fósforo entonces? 3 orbitales. O 3 niveles de energía. O en otras palabras, 3 rueditas, ¿sí? Miremos, por ejemplo, acá este elemento, el francio. ¿Cuántos orbitales tendría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como está en el periodo 7, tiene 7 orbitales o 7 niveles de energía. O en otras palabras, 7 rueditas. Listo. Entonces, en conclusión, ya observamos que el carbono tiene 2 orbitales, ¿sí? O en otras palabras, 2 niveles de energía. Mírenlas acá. Aquí ya dibujé el átomo. Recordemos que en el núcleo se ubican los protones y los neutrones. ¿Cuántos protones hay? 6 protones, ¿sí? Que ya los determiné aquí o me los dio el problema. ¿Cuántos neutrones hay? 6 neutrones. Que también, digamos, los determiné acá con esta ecuación. Acá ya tengo entonces el núcleo definido. Sé que son dos orbitales o 2 rueditas que hay alrededor del núcleo. Y alrededor del núcleo, ¿quiénes se ubican? Los electrones. ¿Cuántos electrones hay alrededor del núcleo? 6 electrones, listo. De esta manera se dibujaría el átomo. En el próximo tema, para que lo tengan en cuenta, yo les voy a explicar cómo se distribuyen esa cantidad de electrones en los diferentes niveles de energía o en los diferentes orbitales, listo. Por el momento, quiero que entiendan de que alrededor de ese núcleo hay 6 electrones ubicados en esos 2 orbitales, listo. De esta manera entonces ustedes dibujan el átomo y ya quedaría solucionado este primer ejercicio. Vamos a solucionar entonces el otro. Bueno, entonces el segundo ejercicio dice, para el aluminio que tiene 13 neutrones y una masa atómica A igual a 27. Bueno, muchachos, aquí realicé un pequeño cambio. Yo sé que no es el mismo ejercicio que les planteé al principio de este video, pero lo vamos a hacer de esta manera, listo. Entonces, ¿qué es lo primero que debo de realizar? Primero, identificar qué datos me está dando el problema. Entonces,
Me está diciendo que el aluminio tiene 13 neutrones, es decir, que me están dando la cantidad de neutrones. Entonces, neutrones es igual a 13, ¿cierto? Tiene 13 neutrones el aluminio. Y que la masa atómica es igual a 26. O sea, me están dando el valor de A de la masa atómica. Listo. ¿Qué debo de hacer entonces? Determinar el resto de los datos. ¿Cómo determino yo entonces el resto de los datos? ¿Qué me faltaría? El número atómico, la cantidad de protones, la cantidad de electrones, los orbitales, ¿cierto? Y dibujar el átomo. Eso es lo que me falta. Entonces, para determinar el resto de los datos, lo mismo que en el ejercicio anterior, debo de tener en cuenta esta ecuación. Esta ecuación, muchachos, es fundamental que se la aprendan, que la tengan presente porque es indispensable para solucionar este tipo de ejercicios. Entonces, yo sé que A, la masa atómica, es igual a la suma del número atómico más la cantidad de neutrones. A es igual a Z más N. Si ustedes observan, el problema me está dando el valor de A y me está dando el valor de N. Como tengo el valor de A y el valor de N, ¿qué puedo hacer entonces? Despejar el valor de Z, ¿cierto? Que es el que me pide el problema y el que yo necesito también. Entonces, aquí lo hago ya de manera más organizada. Entonces, ¿qué hago aquí? Despejo el valor de Z. Entonces, Z más N. Miren que N está sumando, pasa al otro lado a restar, ¿cierto? Despejo pues la ecuación. Entonces, A menos N es igual a Z. Y reemplazo los valores. ¿Cuánto es el valor de A? 26. Menos el valor de N, que es 13. Es igual a Z, ¿cierto? Entonces, 26 menos 13, eso da 13. Entonces, en este caso, Z sería igual a 13. Ya tengo entonces el número atómico. Pero como el número atómico es igual al número de protones y al número de electrones, entonces yo puedo decir de una vez que la cantidad de protones es igual a 13 y que la cantidad de electrones es igual a 13. Listo. Mire que ya con el número atómico vayan los otros valores por la definición que está planteada en la guía. Listo. Bueno, muchachos, quiero aquí realizar un paréntesis. Si ustedes se fijan, coincidencialmente, la cantidad de protones y la cantidad de electrones también coincide con el valor de la cantidad de neutrones. Eso por lo general nunca ocurre con estos elementos químicos. Coincidencialmente cogí dos ejercicios donde coinciden esos valores. Listo. Pero en los otros problemas que yo les planteo en la guía, que yo les planteo a ustedes en la guía, se van a dar cuenta que esa cantidad de neutrones va a ser diferente al valor del número atómico y de la cantidad de protones y de la cantidad de electrones. Listo, como para que lo tengan presente. Bueno, ¿qué falta entonces determinar? La cantidad de orbitales. ¿Cómo lo hago? Recuerden que yo miro las filas. Busco entonces al aluminio. ¿Dónde se encuentra el aluminio? Si ustedes observan, se encuentra en la tercera fila, primera fila, segunda fila, en la tercera fila. Como está en la tercera fila, ¿cuántos orbitales tiene entonces el aluminio? Tiene 3 orbitales o 3 rueditas, ¿sí? Entonces aquí ya dibujo el átomo. Aquí ya diferencié mejor el núcleo, que está en rojo. Indico la cantidad de protones, que es igual a 13. La cantidad de neutrones, que coincidencialmente me dio el mismo valor, de 13. Dibujo los 3 orbitales, las 3 rueditas o los 3 niveles de energía e indico la cantidad de electrones, que sería igual a 13. Y de esta manera ya queda solucionado también este ejercicio. Bueno, muchachos, espero entonces que les haya servido este video para solucionar esos problemas que yo les dejo planteados en la guía. Ya saben que si alguna cosa me pueden escribir por WhatsApp. Bueno, entonces, no siendo más, nos vemos entonces en una próxima ocasión.